Hasta ahora hemos obtenido valores de variables aleatorias discretas. Un método muy importante para obtener valores de variables aleatorias continuas es el denominado método de la transformada inversa. En este método, lo que nosotros tenemos es que si x es una variable aleatoria con distribución f continua y estrictamente creciente, entonces si u es una variable aleatoria uniforme 0, 1 y definimos y, otra variable aleatoria, la definimos como la inversa, la función inversa de la distribución de x aplicada en la variable aleatoria uniforme 0, 1, lo que se tiene es que la variable y se distribuye como f de x. Para demostrar el resultado, lo que tenemos que hacer es demostrar que la distribución de la variable aleatoria y en cualquier punto del soporte es igual a la distribución de la variable x en ese mismo punto. Bueno, la definición del valor de la función de distribución en un punto z cualquiera de su soporte es la probabilidad de que la variable aleatoria sea menor o igual que el valor z. Ahora bien, si recordamos, la variable y se definió como la inversa de la distribución de x en una variable aleatoria uniforme 0, 1, y esto es menor o igual que z. Y aquí es importante recordar que supusimos que nuestra función de distribución f de x era continua y estrictamente creciente. Eso me garantiza que puedo aplicar la función y se conserva la desigualdad. Es decir, esto es igual a la probabilidad de que aplicando la función f de x en ambos lados de la desigualdad tenemos el siguiente resultado. Ahora bien, como la función es monótona, estrictamente creciente, la función aplicándola a su inversa, pues lo que nos queda es simplemente que u es menor o igual que fx en z. Pero, ¿cuál es la probabilidad de que una variable aleatoria uniforme sea menor o igual que cierto valor que está entre 0 y 1? Pues es precisamente ese valor, es decir, esto es igual a fx de z para todo z en el soporte. Recuerden la gráfica que hicimos y recuerden que la función f está definida en el intervalo 0, 1. Por lo tanto, lo que hemos demostrado es que si nosotros definimos la variable y como la inversa de una función de distribución estrictamente creciente y la evaluamos en una variable aleatoria uniforme 0, 1, obtendremos una variable que se distribuye igual que la x. Por lo tanto, estamos simulando el valor de x. Ahora, lo que vamos a hacer es ver un ejemplo porque posiblemente esto pueda parecer un poco abstracto. Como un ejemplo de esto que estamos analizando, supongan que tenemos una variable aleatoria x que se distribuye de manera exponencial con parámetro lambda. Recordemos que la función de distribución acumulada de esa variable aleatoria está dada como 1 menos e a la menos lambda x. De acuerdo a lo que acabamos de ver, si la función es continua, que sabemos que es continua en su soporte, que en este caso es de todos los números reales no negativos,
es estrictamente creciente, por lo tanto satisface las hipótesis del teorema. Entonces, pues lo que tenemos que hacer es obtener la inversa de esta función. Y para obtener la inversa de la función, lo único que tenemos que hacer es despejar la x. Así que, si nosotros a esto le llamamos la U, que es nuestra uniforme 0,1, y despejamos la x, tenemos que u menos 1 es igual a e a la menos lambda x, y por lo tanto menos lambda x es igual a logaritmo de 1 menos u, ¿sí? Y así que x es igual al logaritmo de 1 menos u entre menos lambda. Por lo tanto, si nosotros calculamos la expresión logaritmo de 1 menos u entre menos lambda, estaremos obteniendo valores de una variable aleatoria que se distribuye igual que esta. Es decir, que tiene una distribución exponencial con parámetro lambda. Y aquí vamos a hacer una observación. Si u es una variable aleatoria uniforme 0,1, entonces 1 menos u también es uniforme 0,1. Y esto me permite hacer un pequeño ahorro, sobre todo cuando utilicemos una computadora. Esta 1 menos u le puedo llamar la variable aleatoria b, que también es uniforme 0,1. Y entonces, si yo calculo el logaritmo de b entre menos lambda, por el teorema que demostramos, esto se distribuye como una exponencial con parámetro lambda. De esa manera, nosotros podemos simular una variable aleatoria exponencial con parámetro lambda. Recuerden que las variables exponenciales son sumamente importantes en, por ejemplo, líneas de espera y en aplicaciones de otra índole. Entonces, si nosotros queremos obtener valores de la variable aleatoria exponencial con parámetro lambda, basta con que generemos valores de una uniforme 0,1 y evaluemos esta expresión y sabremos que habremos obtenido una variable con distribución exponencial y parámetro lambda. Ahora lo que vamos a tener que hacer, de hecho lo que van a hacer ustedes, es comprobar empíricamente este resultado. Para eso vamos a necesitar que generen 10.000 valores de la variable aleatoria definida como y igual al logaritmo de u entre menos lambda con u una uniforme 0,1. Aquí el valor de lambda va a ser el número de su equipo. Si ustedes generan esa muestra de tamaño 10.000, ¿la variable y en realidad proviene de una exponencial con parámetro lambda? Este método es sumamente importante y bastante poderoso, pero requiere que tengamos una función de distribución acumulada que sea estrictamente creciente para que podamos asegurar la existencia de inversa. Y aún así, si tiene inversa, ¿cómo sabemos que se puede despejar? Un ejemplo es, recuerden la función acumulada de una normal 0,1. Se define como la integral de menos infinito a z de e a la menos x cuadrada sobre 2 entre la raíz de 2pi diferencial de x. Como nosotros tenemos que esta función es estrictamente creciente, pues la podríamos despejar, pero ¿será posible despejar? Bueno, en realidad no lo podemos hacer de manera simple. Y la variable normal, que es sumamente importante para nosotros, vamos a desarrollar métodos especiales para obtener valores de esta variable más adelante.